identidad. El último sermón de Jesús está en Juan capítulo 14, que lo repetimos de memoria casi siempre. El versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy, preparo un lugar y vendré otra vez. Solo que Juan capítulo 14 narra sobre dos promesas de Jesús. Nosotros apenas hacemos énfasis en la primera y poco en la segunda. La primera promesa de Jesús en su último sermón, antes de ir a la cruz, fue voy a volver, no se turben, voy a volver. Y la segunda promesa de Jesús está en el mismo capítulo. Y la segunda promesa dice: yo enviaré otro consolador. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu Santo. Entonces nosotros siempre hacemos el énfasis especial en la primera. Jesús viene por segunda vez, y esa es nuestra razón de existir. Esa es la razón por la cual estamos aquí, la razón por la cual amamos a Jesús, es que estamos preparados para su venida. La venida de Jesús tiene que arder como fuego en nuestro corazón. Sin embargo, no debemos olvidar la segunda promesa. ¿Por qué? Porque la segunda promesa, el cumplimiento de la segunda promesa, es la garantía que la primera se cumple. Y la segunda promesa es: antes que yo venga por segunda vez, yo enviaré otro consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Yo no puedo explicar esta mañana sobre el Espíritu Santo. Aquellos que siguen el programa con Biblia Fácil, que está todo en YouTube, hay una temporada sobre el Espíritu Santo donde dedico 15 horas para hablar solo sobre el Espíritu Santo. Hay 15 episodios. Ahora, la gente confunde mucho el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Ha puesto mucha figura para el Espíritu Santo que no es verdad. Algunos dicen el Espíritu Santo es el soplo de Dios. Otros dicen el Espíritu Santo es la energía que quema. Otros dicen el Espíritu Santo es el fuego que arde. Todo eso son símbolos. El Espíritu Santo no es nada de eso. A veces nosotros cuando oramos tenemos ese concepto. Yo cuando era niño escuchaba en mi iglesita orar así: Señor, por favor, que tu Espíritu descienda y pueda llenarnos. Entonces yo en mi cabeza de niño imaginaba que el Espíritu Santo es tipo un nube que viene, entra por mi cabeza y me llena. La imagen que tenía el Espíritu. Otros dicen que Señor, que el Espíritu Santo pueda iluminarnos. Entonces el Espíritu Santo es una luz. Pero la Biblia menciona que el Espíritu Santo es una persona divina. Solo que nosotros tenemos serios problemas para identificar una persona divina. Y les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros hablamos de una persona, lo primero que viene a la cabeza es que una persona tiene ojos, nariz, boca, habla. Esa es persona. Sin embargo, una persona no lo identifica que tenga ojos, nariz y boca. A una persona lo que le hace ser humano y persona es la personalidad que envuelve 3 elementos. Una persona tiene voluntad, por eso una persona puede tomar decisiones. Una persona tiene intelecto y una persona tiene inteligencia. Eso hace que una persona sea nominada persona. Si tú dices, no, pastor, una persona tiene que tener ojos, nariz y boca, entonces un mono es una persona. Un mono tiene lo mismo y no es persona. ¿Por qué? No tiene intelecto. ¿Qué cosa no tiene? Voluntad.
o inteligencia. Entonces, cuando hablamos de una persona divina, en nuestra mente está siempre figurado como una persona humana, y no es así. El único que se reveló completamente, el cual conocemos cómo es Él, porque Él tomó la semejanza, se hizo semejante al ser humano, es Jesucristo. Ahora, pastor, ¿cómo entendemos Génesis 1:26? Y Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Hablemos de pureza, de atributos que le dio al ser humano. Hay dos tipos de atributos, comunicables e incomunicables. Aquellos que compartió con el ser humano y otros que solamente son exclusivos de Dios. Ahora, el ser humano fue hecho semejante a Dios también en el rostro, en la nariz, en los ojos. Nunca sabremos eso a cierta plenitud hasta que lleguemos al cielo. Lo que sabemos es que Jesús se encarnó, se hizo hombre. Por eso fue semejante a nosotros. Pero ¿cómo es el Espíritu? ¿Cómo es el Padre? Es una persona divina. Punto final. Persona divina. No es electricidad, no es algo abstracto, es persona divina. Y del Espíritu Santo vemos en la Biblia que allí se presenta con los mismos atributos del Padre, del Hijo. Él es omnisciente, omnipresente, Él manda, Él envía, Él controla, Él impide, Él toma decisión. Una persona divina. Ese Espíritu Santo vendría a la tierra. Entonces, ¿quién me garantiza que Jesús vuelve por segunda vez? Porque en Juan 14 hay dos promesas. Y una de las dos promesas ya se cumplió, la venida del Espíritu Santo. Si ya cumplió la segunda, con certeza la primera se cumple. Muy bien, eso fue el último sermón. Pero ¿saben qué cosa más me impresiona? El último pedido de Jesús. ¿Cuál es el último pedido de Jesús? Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos 1:4. Esto fue lo último que Jesús dijo antes de ir al cielo. Lo último. Y a mí me hubiese gustado aquí ver tantas otras indicaciones, mas Jesús dio una sola indicación y es considerado el último pedido de Jesús. Versículo 4. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido les preguntaron así. Fíjense la pregunta de los discípulos: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y él dijo: no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero otra vez, ¿cuál es el tema que Jesús toca? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, mientras él se iba, se pusieron dos varones con vestiduras blancas, los cuales dijeron: varones galileos, ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Muy bien, leyendo el texto, ¿cuál fue el último pedido que Jesús hizo? El último, antes de ir al cielo. Los discípulos estaban preocupados: Señor, ¿vas a restaurar a Israel? ¿Vamos a ser libres? A ustedes no les importa eso, dice Jesús. Déjenlo eso, que Dios, el Padre, en su tiempo puede determinar cuándo va a ser eso. Ahora, lo que quiero que ustedes entiendan es que viene el Espíritu Santo y recibiréis poder. Lo último que Jesús dijo a toda la gente que le dio desde el cielo es: ustedes esperen al Espíritu Santo. Si este fue el último pedido de Jesús, significa que es tan importante que nosotros necesitamos comprenderlo. Jóvenes, y esta mañana yo voy a pasar rápidamente algunos textos sobre este último pedido de Jesús. Y antes yo quiero decirles
¿por qué necesitamos del Espíritu? Y para poder entender por qué necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a primero ver cómo es que Jesús eligió a los 12 discípulos. En base a ello nos vamos a identificar mucho. Vamos al primer texto. Miren este texto. Yo no sé si ustedes pueden leer desde el lugar donde está, mas yo voy a leer aquí algunas expresiones de ese texto. Dice así: cuando Jesús escogió a sus discípulos, por medio de quienes fundara la iglesia cristiana. ¿Ustedes pueden leer el texto? ¿Sí? Con los que pueden leer me van a acompañar, ¿está bien? Ustedes van a leer todo lo que esté en amarillo, yo voy a leer todo lo que esté en blanco. Vamos a ver si lo conseguimos ahora. Cuando Jesús escogió a sus discípulos por medio de quienes fundara la iglesia cristiana, no los buscó en las ni en el círculo exclusivo de Sanedrín. No mandó por ellos a Grecia, ni tampoco fue a Roma, el centro del. Para encontrarlos recorrió las playas de Galilea y seleccionó hombres por medio de quienes sofista humana, ni un espíritu de superioridad. Escúchenme aquí con atención. Jesús no está en contra de los educados, Jesús no está en contra de aquellos que tienen títulos, de aquellos que tienen cargos, que tienen vuestro. No está en contra de eso. Pero hay un problema con aquel que en la vida tiene mucho conocimiento. ¿Saben cuál es? Cree que ya no necesita más. ¿Qué cosa es lo que impide que el Espíritu Santo entre en la vida? Una sola palabra: el espíritu de superioridad. El pecado más detestable ante la presencia de Dios se llama orgullo. No, pastor, el pecado que más escandaliza es la corrupción, es el adulterio. Todo pecado ofende a Dios, todo pecado conduce al amor, todo pecado. Pero si hay un pecado que impide que trabaje Dios en el corazón humano, no es el corazón de un criminal, no es el corazón de un ladrón, es el corazón de un orgulloso. Si ustedes leyeron bien el texto, Jesús, cuando eligió a sus discípulos, no fue al centro del poderío romano, no fue al espejo de latinos, no porque él quiso despreciar el conocimiento, sino porque ninguno de ellos iba a ser o iba a permitir que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Por eso Jesús, ¿dónde buscó a sus discípulos? Allá en la playa, allá en la arena. Esa gente que era analfabeta, esa gente que no tenía un título, esa gente que no podía decir nada. Yo soy mejor que nadie, porque no tenía nada de qué orgullecerse. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué Jesús eligió a un Pedro, a un Juan, a un Tomás, a un Mateo? Mateo ya tenía influencia, él era un hombre cobrador de impuestos, ya tenía un cargo. Jesús elige personas simples, sencillas, que no tengan de qué orgullecerse. Porque esa es la manera para que el Espíritu Santo pueda obrar sin ser impedido por la sofistería humana. Por eso es que Él buscó hombres humildes, cuyos corazones estuvieran dispuestos a humillarse para que Cristo lo fuera todo. ¿Cuál es el mensaje que tiene para mí Dios hoy? Dios quiere llenarme de su Espíritu. ¿Y qué cosa es lo que impide que el Espíritu Santo llegue a mi vida? Autosuficiencia. Cuando yo creo un poquito que yo puedo, yo sé, yo tengo esto, yo alcancé esto, y a veces lo decimos, ¿no? Nuestro pecho se infla, ¿sí? Cada vez que avanzamos en la vida, en lugar de usar nuestro avance para servir, comencemos a hincharnos.
Y hay personas tan hinchadas, que tienen ese aire de superioridad. Yo soy mejor que, yo hago mejor las cosas, yo estoy aquí porque soy superior. El Espíritu Santo no puede obrar en esa persona. ¿Y saben por qué? Esta gente, aún cuando eran humildes y no tenían de qué obedecerse, aún así no estaban capacitados para una obra tan grande, a menos que el Espíritu viniese. ¿Cuál era la obra? Siguiente diapositiva. Mateo 28, 18 al 20. Toda la potestad es dada en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿cómo van a ir a todo el mundo si apenas eran 12 analfabetos, insignificantes? ¿Cómo iban a llegar a todo el mundo? Cuando llega la comisión, junto con la comisión llega una promesa. Vamos a la siguiente diapositiva, Lucas 24, 49. Así como Jesús te dice, tienes que predicar el Evangelio, Él te dice, nunca te atrevas a predicar solo. Por eso Lucas 24, 49 dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis empoderados, investidos del poder de lo alto, porque nadie está capacitado para cumplir la predicación del Evangelio a menos que no tenga poder. El conocimiento no es suficiente, necesitamos del Espíritu Santo. La iglesia jamás podrá terminar, concluir la obra de predicar el Evangelio a menos que el Espíritu Santo no lo equipe. Pastor, ¿por qué la iglesia no está comprometida? Los jóvenes hoy más quieren entretenimiento que misión, hoy más quieren juegos, entretenimiento, predicar no. El problema no es que quiera más entretenimiento, el problema es que no está buscando el Espíritu. Y aquí yo quiero decir un asunto importante. La misión sin el Espíritu se convierte en obligación. Yo tengo que dar estudios bíblicos porque así dice el pastor. Yo tengo que hacer esto porque así dice la iglesia. Yo tengo que hacer eso porque así me he mandado a ser mi líder. Si tú estás haciendo por obligación, esto no es un trabajo para hacer así. La misión tiene que ser hecha con pasión como resultado de mi relación con el Espíritu Santo. Tú necesitas hablar del Espíritu. Aquel que tiene el Espíritu es imposible que quede callado. Ustedes van a recibir poder para poder cumplir la misión, porque solos ustedes no pueden hacer nada. Por eso hay el siguiente texto, Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y ahí hay una palabra importante. ¿Qué cosa dice? Vamos al siguiente texto. Me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta cuándo. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Ahora presten atención aquí. ¿Cuál es nuestra función? Predicar. ¿Y cómo predicamos? Siendo testigos de qué. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué se necesita para ser testigo? No estoy hablando aquí de religión testigo de Jehová. Estoy hablando de ser testigo del Señor. ¿Qué se necesita para ser testigo? Dos cosas: estar en el lugar y ver. No necesitas un título, no necesitas capacitación, no necesitas solamente estar en el lugar. Un campesino puede ser llevado a una corte si es que estuvo en un lugar para contar lo que ha visto, ¿sí o no? Sí. No puede ser un campesino, un analfabeto, un niño, un joven, un adolescente, no puede ser cualquier persona que estuvo y vio. ¿Qué se necesita para ser testigo? Estar y ver.
haya mandado a ser testigo, a ver su poder en tu vida y a testificar de tu vida para los demás. Tú no tienes que inventar, tú no tienes que crear, tú tienes que contar lo que Dios ha hecho en ti. Ustedes saben cómo nos gusta hablar de los otros más que de uno, ¿verdad? Tiene un nombre que en todo lugar me parece que existe. El chisme se vuelve cada vez más interesante cuando dice, tengo algo nuevo que contarte. Y si quieres hacerlo todavía con más suspenso, nadie lo sabe. Y si quieres ponerle más suspenso, no lo cuentes a nadie. ¿Verdad? Tú vas haciendo cada vez más suspenso. ¿Qué cosa estás haciendo? Preparando a la otra persona, captando la atención para que otra persona diga, por favor, dime. No, ¿alguna vez alguien vino con alguna cosa así? Tengo la última, la calentita, pero no te lo cuento hoy. Ay, eso es lo peor que te pueden decir. La otra persona, ¿cómo está? No, tienes que contar. Mejor no hubieras dicho nada. Cuéntame ahora. ¿Por qué? Tú encendiste. ¿Y qué cosa me cuenta? Mira, lo que pasa, ni siquiera viste, me dijeron que fulano de tal, y a ese fulano le dijo otro fulano, y ese fulano dice de otro fulano. O sea, tú ni estuviste, ni viste, pero ¿cómo te encanta hablar de lo que no viste? ¿Somos así o no? ¿Lo viste? No, me contaron. ¿Y cómo nos gusta? Una persona me decía, pastor, yo no puedo dar un estudio bíblico, porque para un estudio bíblico yo necesito saber. No necesitas nada, necesitas estar y ver qué ha hecho Dios en tu vida. Entonces mañana te vas al paradero de bus y dices, oye, mira, tengo la última, tengo la calientita, esto es lo mejor que alguna vez escuchar de mí. ¿Qué cosa? No te digo hoy, mañana. ¿Qué cosa? No, si quieres mañana, espérame en tu casa a tal hora. Seguro, sí, ahí me voy con el chisme. Te vas. ¿Sabes cuál es el chisme de hoy? Jesús cambió mi vida. Yo lo vi. Yo estuve allí. Eso es ser testigo. El apóstol Pablo, a mí me impresiona mucho. Cuando él escribe las cartas, obviamente, teólogo, y hay cosas que hay que entender a Pablo en un contexto mayor, leer todo el capítulo, leer todo el libro, y hay tanto enredo incluso dentro del mundo evangélico en interpretar a Pablo. Pero ustedes se dieron cuenta qué hacía Pablo cuando predicaba. ¿Qué hacía Pablo cuando predicaba? Él iba ante Agripa, iba ante el César, iba ante todo y decía, miren, yo les voy a contar mi historia. Eso es lo que yo vivo. Así Dios me alcanzó. Eso no era lo que yo era, y eso es lo que soy ahora. Vida. Hay tanta gente que no quiere más escuchar sermones. La gente quiere mirar sermones, y tú tienes que ser un sermón vivo para los demás. La gente no lee la Biblia, la gente lee cristianos. Pero ese cristiano necesita estar lleno del Espíritu, porque solo con el Espíritu somos testigos, porque damos testimonio del poder de Dios para nuestra vida. De lo contrario, nadie nos quiere escuchar. Yo estuve hace algunos años siendo invitado para almorzar en la casa de una hermana. Y a veces cuando me invitan a almorzar, sé que el almuerzo está rico, pero siempre hay un interés de por medio. Y a veces es, pastor, yo le traje para almorzar, pero más le traje porque quiero que usted hable con mi marido, con mi vecino, con mi hijo, y ya yo a veces sé la historia. Está bien, le digo, no hay problema. Solo cuando llegué para el almuerzo, esta hermana me dice, mire, yo era misionero todavía, no era pastor, estaba estudiando teología. Me dice, mire, misionero, yo le traí el vecino para que coma. El almuerzo viene después, o sea, primero pague el almuerzo, ¿no? Usted primero va a hablar con mi hijo. ¿Está bien?
Solo que hay un problema, dice. Mi hijo no quiere hablar con nadie. ¿Cómo yo voy a hablar con alguien que no quiere hablar? ¿Cuántos años tiene? 15 años. Esa es la etapa donde cuando no quiere hablar, no le haces hablar, hagas lo que hagas. ¿Verdad? Uno llega a la adolescencia y cuando no quiere nada, aprende solamente a decir monosílabos. Sí, no, es todo lo que dice. ¿Haces eso o no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Mal. ¿Qué tienes? Nada. Dime algo. Nada. Es difícil. Y lo peor es que la hermana me manda a tocar la puerta del cuarto del muchacho. Le digo, pero sabe, pastor, es que no quiere venir. Oye, si no quiere venir, ¿cómo quieres que haga? Para eso le he traído. Bueno, ¿qué vas a hacer en una situación como esa? Me fui, toqué la puerta, voy a inventar un nombre. Rodrigo. Soy Joel. ¿Puedo hablar contigo? No. La hermana estaba escuchando y le digo, hermana, no quiere. Por favor, insista. Ay, ¿cómo haces eso? Rodrigo, yo tampoco quiero hablar, pero me permites solo entrar para poder darte un abrazo. Ya. Abre la puerta. Cuarto de adolescente. ¿Tú te imaginas? Adolescente. No había espacio donde sentarse. Él estaba con un audífono de esos grandes, atrás un póster enorme de un... Bueno. Le digo, Rodrigo, permítame un abrazo. Tieso, ¿no? Yo me acerco. ¿Alguna vez te has acercado a abrazar a alguien y el otro se pone tieso? No te da ganas de abrazar, gato. Nada más. Rodrigo, le digo, te va a dejar, voy a salir. Tú sabes por qué estoy aquí, ¿verdad? Sí, me dice, porque mi mamá te trajo. Sí, ¿y qué? ¿No es el primero? No, me dice, mi mamá trae a todo el mundo y a mí me importa quién traiga. Está bien, le digo. Le digo, mira, ya que tú sabes por qué he venido, ya sabes por qué estoy aquí, ahorrémonos tiempo, le digo. Yo también, la verdad, no quiero estar aquí. Yo quiero saber. Dime, ¿por qué haces tanto sufrir a tu mamá? Y claro, la mamá me había contado que Rodrigo había crecido en la iglesia, había estado en el club de conquistadores, había hecho tantas cosas, pero un día ya no quiso saber nada más de Dios. Música, reggaetón, cuarto, tú te imaginas. No quiso saber más de iglesia. Rodrigo en ese día me dio una respuesta que yo no sabía si correr o quedarme. Y me dio una estocada dura en el corazón. Me dijo así, pastor, misionero, ¿usted sabe por qué no quiero ir a la iglesia? ¿Usted conoce a mis padres? Claro, le digo, conozco. Son líderes, buenos en la iglesia. No, usted no los conoce. ¿Cómo que no los conoce? Son buenas personas. No, no los conoce. El sábado son buenos, perfectos, hacen las cosas bien, admirados por todos. Usted no sabe las peleas que tienen desde que acaba el sábado hasta la puesta del sol del viernes. Todos los días discuten, pelean, hieren, ofenden. Usted no sabe la vida que ellos viven. Y aquí me dijo una cosa tan dura. Me dice así: si el evangelio no cambió la vida de mis padres, yo no lo necesito. ¿Qué quieres que pueda responder? Yo no lo necesito. Cuando tú vayas a predicar a la gente y la gente te diga, evangelio, ¿qué hizo en tu vida? Y si no hizo nada en tu vida, yo no lo necesito. Por eso
es que el Espíritu Santo primero tiene que cambiar nuestra vida, darnos su poder, porque nos ha llamado a ser testigos, testimonio en la universidad, en la casa, en la escuela, en el autobús, donde tú estés. Tú eres el sermón para la gente, en tus actitudes, en tu manera de hablar, en tu manera de ser, en tu manera de vivir. La gente tiene que ver en ti el sermón que necesita escuchar. Testigo. ¿Qué hizo Dios en tu vida? ¿Qué ha cambiado el Espíritu Santo en tu vida? Porque si tú sigues con la misma vida de hace 10 años atrás, ¿qué poder tiene el Espíritu para poder obrar en ti? Y si no obra en ti, es porque todavía no lo has permitido obrar. Vamos a avanzar 2 diapositivas, por favor. Miren lo que dice Deseo de las Gentes, página 64. Dice así: la predicación de la palabra. ¿Está ahí el texto? La siguiente: la predicación de la palabra sería inútil sin la presencia del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu, únicamente vivificará la conciencia y transformará la vida. Palabras sin el Espíritu no sirve. Vamos a ver al siguiente texto, Hechos 1:2. Cuando llegó el día del Pentecostés, dice que todos estaban unánimes y juntos. ¡Wow! Impresionante. Hechos 2 dice, todos estaban unánimes. ¿Cuántos? El Pentecostés vino 50 días después de la Pascua. Por eso viene Penta, 50 días después. ¿Cuántos estaban? 120 personas. De aquí les digo una cosa. ¿Ustedes saben cuántas personas vieron a Jesús ir al cielo? Aproximadamente, dice el apóstol Pablo, 500 personas. ¿Y ustedes saben cuántos estaban esperando el Espíritu? 120. La promesa del Espíritu fue dada para 500, pero solo esperaron 120. Es decir, 1 de cada 4 esperaron el Espíritu. ¿Ustedes entienden? La promesa del Espíritu es dado para todos, pero solo 1 de cada 4 lo esperaron. Pero fue suficiente, porque con estos 120 impactó el mundo. Jóvenes, los discípulos y los 120 no tenían Facebook, ni TikTok, ni Instagram, ni YouTube, ni radio, ni televisión, ni escuelas, ni hospitales. No tenían nada de lo que nosotros teníamos. Y ellos alcanzaron a predicar el mundo en una sola generación. Porque no se trata de la herramienta humana. Dios no busca mejores planes. Dios busca personas que sean llenos de su Espíritu. Dios no busca herramientas, aunque las herramientas son necesarias. Dios busca personas que sean llenos de su Espíritu. Vamos a adelantar varias diapositivas. Hechos de los Apóstoles, página 474. Vamos a avanzar, continuar avanzando. Mira lo que dice este texto. A medida que eran estos mensajeros de la cruz salían a proclamar el Evangelio, se manifestaba la revelación de la gloria de Dios, y como nunca antes habían visto los mortales, por medio de la acción del Espíritu Santo, los apóstoles realizaron una obra que conmovió al mundo. El Evangelio fue llevado a toda nación en una sola generación. Una sola generación. Y hay otro texto, la Biblia del Consolador, página 127. Dice, sin dinero, ellos derrotaban el poder y las riquezas a su alrededor. Sin escuelas, confundían a los letrados. Sin poder, ellos se mostraban fuertes. No teniendo sacerdocio, desafiaban a los sacerdotes. Sin tener soldados, eran más poderosos que las legiones romanas. Y ellos clavaron la cruz por encima del águila romana. ¿Qué es lo único que tenían? Poder. Palabras de vida del gran maestro. Esto me encanta. Dice así: estas escenas han de repetirse y con mayor poder. ¿Saben cuándo? Antes de la venida de Jesús. El descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés fue la primera lluvia, pero la última lluvia será más abundante. Si los discípulos pudieron hacer tantas cosas en el Pentecostés, prepárate, porque los milagros y señales serán mayores.
Y el Espíritu Santo espera que lo recibamos y pidamos. Cristo nuevamente ha de ser revelado, porque ahí en el Pentecostés vino el Espíritu apenas para dar los primeros frutos, pero en el último Pentecostés, la lluvia tardía, vendrá el Espíritu para concluir la obra que comenzó. Mas ¿qué necesita Dios? Gente que todos los días clame por el Espíritu. ¿Cuál es la condición para pedir el Espíritu? Condición número 1, arrepentimiento. Hechos 2:37 dice: arrepentíos y bautícense para que reciba el Espíritu Santo. Eliminar todo odio, todo resentimiento del corazón. Hechos 2:46. Tener fe. Gálatas 3:14. Ser obedientes a Dios. Hechos 5:32. Pedir el Espíritu Santo. Lucas 11:13. Y aquí hay una última condición: cuida tu cuerpo, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Ahora yo quiero decirte una cosa: ¿cómo vamos a concluir la obra? No con nuestras herramientas, no con nuestra capacidad, sino con el Espíritu Santo. La última señal es la venida de Jesús, o la predicación del Evangelio. Jesús no vendrá sin que el Evangelio sea predicado. Y cuando nosotros vemos, nos desanimamos y decimos así: ¿cuándo va a venir Jesús? ¿Tú sabías que en Argelia se bautiza una persona cada 7 años? Hay que esperar 7 años para un bautismo. Y no estoy hablando de la iglesia adventista, estoy hablando para el cristianismo de cualquier iglesia que cree en Cristo. 1 cada 7 años. Cuando vemos el mundo cada vez está más hundido en posmodernismo, cada vez tiene menos conciencia de pecado. En el mundo hay más de 8 billones de personas, de los cuales hay 1.100 millones de agnósticos. ¿Cuándo va a venir Jesús? En el mundo existen 170 millones de musulmanes que no creen que Jesús es el Salvador, creen que Mahoma es el mayor profeta y Jesús un profeta más. En el mundo hay 1.100 millones de hinduistas que creen en 300 millones de dioses y creen en el karma. En el mundo hay 700 millones de budistas que creen que la única manera de liberarse del yo para poder avanzar en la vida es a través de la meditación trascendental. Pecado no existe, pecado es apenas una ilusión. Y la pregunta es: ¿cómo vamos a llevar el Evangelio a toda esa gente? La respuesta es simple: Dios concluirá su obra. ¿Y sabes con quién lo concluirá? No con todos aquellos que dicen ser cristianos. Dios concluirá su obra con aquellos que todos los días buscan el poder del Espíritu Santo. Apocalipsis 18:1 dice: vi del cielo volar otro ángel, cuarto ángel, y toda la tierra fue iluminada con su gloria. Escúcheme una cosa: si 120 fueron capaces de llevar el Evangelio a todo el mundo, ¿por qué no 500 jóvenes pueden llevar el Evangelio?